estar aquí reunidos. Y la verdad es que, bueno, acabamos de pasar recientemente el Día de los Padres, toda esta situación. Es muy bonito siempre poder tomar un tiempo especial para todas cada cosa y recordar una situación. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Es un tema que hemos estado tocando un poco, pero es recientemente, las últimas semanas prácticamente. Y es importante que continuemos entendiendo y conociendo cada vez más acerca del Espíritu Santo. Y es que se presta a muchas situaciones, la verdad, a la hora de poder estudiar al respecto. Normalmente las iglesias o nosotros como personas mismos tendemos mucho a hacer hincapié en algunas situaciones y a veces poner un poco abajo algunas otras. En el caso de, yo no sé ustedes, pero cuando yo crecí dentro de la iglesia hablábamos mucho acerca del Espíritu Santo, pero poco posiblemente de Jesús y posiblemente un poco menos acerca del Padre, o más o menos. Y a veces nos cuesta, cuando crecemos con cierto conocimiento, nos cuesta un poco entablar relaciones. Por ejemplo, a mí personalmente era muy fácil hablar acerca del Espíritu Santo, pero era un poco complicado o tal vez un poco difícil hablar acerca de Jesús o hablar acerca del Padre. Y a nosotros posiblemente nos ocurra lo mismo dependiendo de cómo hemos crecido, porque nos enseñan mucho acerca de unos temas más que de otros. Y a la hora de que empezamos nosotros a establecer nuestra relación, posiblemente se nos dificulta. En la situación del Espíritu Santo es algo muy interesante porque las gentes a veces, o las personas que hablan predican acerca del Espíritu Santo, a veces tienden a establecer situaciones un poco complejas, ¿verdad? Y lo que ocurre a veces es, a veces hasta llama la atención y puede ser un poco raro. Entonces, pero la verdad es que tenemos que reconocer que el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Y que a diferencia de lo que algunos otros piensen, no es una fuerza, sino es una persona, porque la palabra nos habla de que se contrista, de que tiene sus sentimientos, de que tiene una relación de personal en la cual uno puede realmente entablar comunicación con él directa y él busca, se preocupa, ¿verdad? No es algo así como las guerras de las galaxias donde la fuerza te acompaña y tienes la capacidad de echar rayos y levantar cosas. No es algo así, sino que realmente no es un eso, sino es el Espíritu Santo. Y vamos a hablar el día de hoy desde Lucas 11, los que traen su Biblia, vamos abriéndola en Lucas 11, del 5 al 13. Sí, Lucas 11. Vamos a leerlo rápidamente, los primeros versículos, porque quiero que vamos tratando de situar. Está Jesús con los discípulos, y en ese momento Él está orando, y él está orando y los discípulos vienen a Él y le dicen: Maestro, enséñanos a orar. ¿Sí? Y esto es muy parecido a lo que ocurre en Mateo 6, de hecho es el mismo pasaje. Y vamos a leerlo porque dice ahí, en ese momento, después de que les dice eso, Él les enseña el Padre Nuestro. El Padre Nuestro todos los conocemos, todos lo hemos leído y es parte de la educación religiosa que normalmente mantenemos. Pero después de esto, Él les empieza a hablar acerca del Espíritu. Y vamos a ver qué es lo que dice en Lucas 11. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite.
está Jesús sentado y les enseña el Padre Nuestro, y en ese momento les da esta parábola. Ustedes saben, las parábolas son como historias en las cuales se visualiza una idea y después se explica con un principio. Entonces Dios da una parábola que es básicamente como un mensaje con moraleja, y luego aclara un principio. Y aquí lo que les está diciendo es, nada más para tratar de poner en contexto toda la situación. Ustedes saben, estamos en los tiempos de Cristo, año cero más o menos. Ahí la gente pues no manejaba cuando viajaba, eran largos trayectos y caminaban. En el mejor de los casos andaban en caballo o camello o burro, que era prácticamente un lujo, pero aún así las distancias eran muchas. ¿Qué significa? Que pasaban días en el trayecto y que pasaban por pueblos, y muchas veces les ganaba el tiempo, llegaban de noche. En aquel entonces ellos iban a dormir cuando se ponía el sol porque no había luz. En el mejor de los casos había una que otra vela, pero que era insuficiente para realmente llevar una vida como hoy la llevamos en la noche. Y por esa razón, pues lo que hacían era tratar de organizar su viaje, y en los trayectos llegar a pueblos que en el mejor de los casos, ante la inseguridad que reinaba en ese momento, en los lugares así abiertos en la noche, pues buscaban caer en la casa de algún amigo del amigo del amigo del primo, que es vecino del hermano que vive cerca donde yo estoy, y posiblemente llegabas, tocabas a la puerta y decías, oye, buenas noches, soy el primo del amigo del primo del vecino del que vive al lado de acá. Y la hospitalidad, la tradición era, oye, pues pásale, come, pasa la noche y después sigues tu camino, ¿verdad? Eso era lo que se destilaba en aquellos momentos. Entonces lo que les dice Jesús, pues imagínense que viene esta persona en la noche, en la medianoche, porque le ganó el tiempo, posiblemente a su carro, a su caballo se le ponchó la herradura, y entonces se retrasó y llega a la medianoche, le toca la puerta y dice, oye, pues soy el primo del vecino del abuelo, de no sé quién, y ya vengo a que me hospedes. Y caray, no tengo comida. Entonces, pues no hay opciones, ¿verdad? Realmente, pues estás en los tiempos de Jesús, eres hebreo, no tienes pan, pues la cosa está difícil, hay sequía posiblemente, y no hay a dónde ir. Entonces, ¿qué haces? Pues voy con el vecino, y el vecino voy y le toco. Y le digo, vecino, tengo un caído, y quiero que me des pan. Sí, me cayeron, ¿verdad? Y quiero compartirte mi bronca es esta. Y el vecino pues no abre la puerta porque es medianoche, está con sus hijos en la cama, y realmente es algo difícil, ¿verdad? Porque es una cama para todos. Entonces, si se despiertan los niños, empieza toda la revolución. Prácticamente la idea que le está explicando, ¿verdad? La situación es que finalmente sigue tocando, y para que no se despierten, le abre la puerta, le da su pan. Y el mensaje que Jesús les da aquí no es oren como un vecino borroso. Sí, no es eso. Porque si fuese así, entonces sería como que nosotros queremos o buscamos hacer que nuestro Padre sea bueno, pero la verdad es que nuestro Padre nos ama, no tenemos que hacer lo que sea bueno, sino que Él siempre nos da cosas buenas y tiene cosas buenas preparadas, sino que últimamente al vecino que se levanta y le da el pan, le importa. ¿Sí? Que últimamente se preocupa por la situación y finalmente responde. ¿Sí? Y entonces eso nos lleva realmente a entender lo que Dios, o sea, el mensaje principal es que Dios está dispuesto realmente a escuchar, Dios está dispuesto realmente a atender las oraciones que nosotros tenemos, ¿sí? Y que finalmente Él está las 24 horas disponible, finalmente Él está dispuesto a dar, ¿sí? Más que el vecino, que al final, o más que nosotros mismos, que al final de cuentas atendemos las necesidades de algunas personas que nos rodean, por insistentes que sean, pero porque nos importa. Cuanto más Él, que está siempre disponible, cuanto más Él, que siempre, que no duerme, cuanto más Él, que lo posee todo, Él está más dispuesto todavía a dar, ¿sí? Que nosotros realmente a pedir muchas veces. Entonces el mensaje es, Dios está disponible, Dios nos ama, Dios está escuchando constantemente nuestra petición, nuestros deseos, y Él está dispuesto a dar. Pero no termina ahí. Entonces Jesús continúa con su parábola, y en los siguientes 2 versículos lo que hace es, dice, y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y busca, halla, y al que llama se le abrirá. Y la verdad es que lo que nos dice es que orar tiene que ver estas 3 cosas, es pedir, buscar, llamar. ¿Sí?
¿Qué significa? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que si queremos hacer algo, lo que debemos de hacer es pedir al Padre. A veces nosotros pensamos, no, lo que necesitamos no es un Padre, necesitamos un plan. Y vamos a organizarnos, en el mejor de los casos. Porque normalmente buscamos hacer las cosas como se vayan dando. Sí, pero la verdad es que Dios nos dice, pide y se te dará. Tenemos que buscar al Padre, tenemos un plan, tenemos una intención, tenemos algo futuro, busquemos a Dios. Sí, oye, queremos una casa, queremos un trabajo, queremos una esposa, un novio, un hijo, una hija, busquemos al Señor. Porque Él tiene un plan perfecto. Sí, y entonces, ¿qué debemos hacer? Pedir. Padre, necesito una casa, Padre, necesito un trabajo, Padre, necesito una esposa, un esposo, un hijo, una hija. O quiero, ¿verdad? Quiero. Y pedimos. Y la verdad es que, y después buscamos. O sea, no es, Señor, quiero un trabajo y me siento a que llegue mi jefe, ¿verdad? No, porque nunca va a pasar, ¿sí? O, Señor, quiero una esposa y me siento a que la esposa llegue a tocar a mi puerta. No, porque si toca una mujer a tu puerta, no es la mujer correcta. Tú tienes que pararte, ir y buscar, ir y a llenar formas, llenar aplicaciones. Tienes que buscar, tienes que conocer muchachas, posiblemente venir a la iglesia, encontrar a una muchacha y decir, bueno, soy fulano, ¿verdad? Y vengo a la iglesia y gloria a Dios, y también necesito una esposa. ¿Verdad? Y empezar realmente a buscar, no con ánimo de realmente de afanarnos, pero sí bajo la intención de poder establecer realmente las situaciones necesarias que tenemos como hombres y como mujeres que Dios sabe que tenemos, ¿verdad? Entonces empezamos a buscar y empezamos a llamar, llenamos las formas, las entregamos, mandamos nuestros papelitos a los trabajos, llenamos las aplicaciones y empezamos a llamar. Y en el momento adecuado se van a abrir las puertas. Y es algo bien interesante porque Jesús habla al respecto, ¿verdad? Jesús habla al respecto. En los versículos, después viene, la cosa es aquí, es algo bien interesante. Porque lo que nos dice Jesús es que nosotros, y recordemos que nosotros somos parte de su familia por la gracia de Dios a través del sacrificio de Jesús, la purificación de nuestros pecados por el derramamiento de su sangre, victoriosos, llenos de su espíritu por la resurrección de Jesús y adoptados dentro de su familia. ¿Y qué es lo que nos enseña Jesús? Es Padre. Nos enseña el Padre nuestro y nos enseña a orar a Dios como Padre a Hijo. Algo que antes no existía. Entonces no existía esta familiaridad. Y entonces nos enseña a pedir a Dios como Padre, como Hijo a Padre. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo a mi hija, ustedes la conocen, es Sofía, tiene 1 año y 3 meses. Entonces, de repente está ella jugando y me entra la necesidad y corro al baño. ¿Sí? Corro al baño y empiezo a hacer lo que se hace en el baño, ¿verdad? Entonces estoy yo y empieza ella y empieza a tocar y empieza a tocar y yo estoy, sí, ay, ya voy y ella está insistente, entonces ya finalmente hago lo más rápido que puedo hacer, lo que tengo que hacer y salgo con ella y la atiendo. Porque es mi hija y la amo y ella me está llamando y finalmente me importa. Pero ¿qué pasa si de repente viene un fulano que me está arreglando el cablevisión o que me está arreglando la llave del no sé qué? Y entro al baño y de repente le empieza a llamar? Obviamente no va a ser la misma respuesta. Eso es lo que Jesús nos muestra. Dios nos atiende como a los hijos porque le importa, porque nos ama, porque se preocupa y tiene cuidado de nuestra necesidad. Pero si no somos parte de esa familia, el cuidado no es el mismo. Obviamente yo no respondo ante este Señor de la misma forma en la que voy y bueno, ¿qué se le ofrece, Señor? Y lo abrazos. No, la cosa no es así. Porque no es mi hijo, porque no es parte de mi familia y porque no es normal, ¿verdad? Simplemente que tratemos a los señores de esa manera. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice Jesús es, Dios, Padre, nos escucha, nos atiende, ¿sí? Y nos da porque somos parte y nos ama de lo que es su familia. Amén. Esa es finalmente la idea que nos empieza a dar Jesús en esta situación. Pero no queda ahí, sino que continúa un poquito más allá y vamos a seguir leyendo. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y lo que nos muestra aquí es algo muy, muy interesante porque
tiene que ver, ¿saben qué? El orar a Dios es mágico. ¿Saben por qué? Porque nos